Imaginemos tenemos una variable acá en Streamlit en donde nosotros le ponemos incrementar y su valor cambia, pero tenemos un menú acá en donde si yo me voy a configuración y yo vuelvo al inicio, esta variable vuelve a su valor original. Entonces lo que vamos a hacer acá es enseñarles cómo hacer para que durante la sesión de usuario, que básicamente una sesión es una pestaña. Si yo aquí abro una nueva pestaña apuntando a la aplicación, esto sería una nueva sesión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que durante la sesión de un usuario, los valores de las variables se mantengan y al cambiar de pestaña no vuelvan a su valor original, que en este caso es 0. ¿Ok? Bueno, vamos a crear una aplicación rápida en Streamlit, algo sencillo, en donde vamos a poner un título, vamos a tener un menú lateral, en donde dependiendo de la opción que escoja el usuario, se va a ejecutar alguna u otra función. Por ejemplo, si el usuario escoge estar en el home, se va a ejecutar esta función, la función homepage, que finalmente lo único que hace es poner un subtítulo que dice página de inicio y así para las otras páginas. Si escoge setting, se va a ejecutar esta función en donde se va a poner un subtítulo página de configuración y lo mismo con about page. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta aplicación nos tengo activado mi entorno virtual, así que vamos a activarlo y vamos a correr la aplicación con Streamlit run app.py. Le damos enter y aquí, bueno, vamos a tener nuestra aplicación. Como ven aquí, dependiendo de lo que escoja el usuario, se ejecuta una función que es básicamente una función de Streamlit. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que vimos en el ejemplo. Vamos a crear este contador, pero con Session State. Primero les tengo que explicar qué es la Session State. Básicamente una funcionalidad de Streamlit que lo metió en las últimas actualizaciones, en donde podemos almacenar información, ¿ok? Y esta información va a durar mientras dure la sesión del usuario. La idea es que no se pierda la información con cada recarga de la página, cada vez que me cambio pestaña, etcétera, ¿ok? ¿Qué es lo que va a ser una sesión en este caso? Va a ser una pestaña del navegador. Si un usuario abre varias pestañas apuntando a la misma aplicación, cada pestaña tendrá su propia sesión, por lo tanto tendrá sus propias variables guardadas y por lo tanto su propia información. ¿Ok? Entonces, en nuestra homepage vamos a crear nuestra variable de sesión debajo del subheader y la variable se va a llamar contador. Entonces, si contador no está en la session state, es decir, no la he creado todavía, vamos a crear la variable de sesión st.sessionState.contador, aquí se pone el nombre de la variable y la vamos a inicializar igual a 0. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros creamos una variable de sesión, tenemos que poner st.sessionState. Y el nombre de la variable. Aquí en este caso va a ser contador. ¿Ok? Y la vamos a inicializar en 0. Luego simplemente vamos a crear dos funciones dentro de la homepage. Una que va a ser incrementar, en donde le vamos a aumentar a 1 el valor a la variable contador. Y en la otra le vamos a disminuir en 1. ¿Ok? Luego vamos a crear dos columnas con stcolumns, entre paréntesis el número de columna, y se le vamos a asignar la primera columna a col1 y la segunda columna a la variable col2. Entonces, en la primera columna vamos a poner un botón que va a decir incrementar, que al presionarlo se va a ejecutar la función incrementar. Lo mismo, vamos a la columna 2, vamos a crear un botón que va a ser decrementar, que al presionarlo se va a ejecutar la función decrementar, ¿ok? Y finalmente con un st.write vamos a escribir valor del contador y vamos a ir viendo cuánto está valiendo esa variable, ¿ok? Entonces, st.write, un fstring, valor del contador, dos puntos, y entre llaves el nombre de la variable. Corremos la aplicación y aquí vamos a incrementar. Como ven, ahora sí me incrementa a valores más que 1. Si ponemos decrementar, se va actualizando bien. Si yo me voy a setting, por ejemplo, y me devuelvo acá a home, el valor del contador se mantiene en 7. Si yo actualizo, aquí vuelve a 0. ¿Por qué? Porque aquí estaría iniciando una nueva sesión, ¿ok? Pero si me muevo entre elementos del menú, vamos a incrementar, si me muevo entre elementos del menú, no pierdo el valor de la sesión, ¿ok? Si yo creo otra pestaña y apunto a la misma aplicación, vamos a ver cómo el contador acá está en 0 y acá está en 4. Vamos a incrementarlo, aquí ya está en 8, vamos a incrementarlo, aquí está en 3, vamos a ir a setting, vamos a volver acá y tiene el valor de 3 y esta de acá tiene el valor de 8. Como ven, se va guardando el valor en la sesión, que básicamente una sesión va a ser una pestaña del usuario, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo ahora, para que les quede mucho más claro. Vamos a crear una app2.py. No, la vamos a hacer en la misma aplicación, en la misma app. Vamos a aprovechar de usar el setting page, ¿ok?
Y lo que vamos a hacer aquí en el setting page, vamos a crear un tamaño de fuente, una variable sesión de tamaño de fuente que la vamos a inicializar en 20. Entonces, si lo que hacemos con esta línea, si en las variables de sesión no existe todavía la font size, se va a crear con tamaño 20, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo aquí, la estamos inicializando. Y lo mismo vamos a hacer, una función aumentar para aumentar el tamaño de la fuente y otra para reducir el tamaño de la fuente. Luego creamos también dos columnas, un botón para aumentar fuente y otro botón para reducir fuente, en que cuando se presionan uno se va a ejecutar la función aumentar y el otro la función reducir. Vamos a mostrar el tamaño de la fuente con ese array tamaño de la fuente actual y ponemos el nombre de la variable y vamos a crear un texto HTML en donde va a ser un fstring, le vamos a dar un párrafo en donde vamos a hacer un style font size y le vamos a entregar la variable sesión. ¿Ok? Y vamos a poner, hola, esto cambia su tamaño de fuente. Y vamos a cerrar el párrafo. ¿Ok? Y luego con un markdown de Streamlit le entregamos el texto HTML. Y con un save upload HTML igual true, Streamlit nos va a renderizar este HTML que le estamos entregando como texto. ¿Ok? Entonces va a renderizar la etiqueta, que en este caso es solo una etiqueta de párrafo. Vamos a correr nuevamente nuestra aplicación. Streamlit run app.py y acá tenemos mi aplicación, el incrementar el valor del contador, lo vamos a dejar en 5 y acá nos vamos a ir al setting y tenemos el tamaño de la fuente actual. Vamos a aumentar la fuente y como ven se va aumentando el tamaño de la fuente y el texto también. Si la reducimos se va reduciendo, lo vamos a dejar en 36. Si volvemos ahora a home, vamos a ver que el contador sigue en 5. Si vamos a setting, la fuente sigue en 36. Es decir, logramos mantener la información de la variable al cambiar de pestaña, ¿ok? Y todo eso va a durar mientras dure la sesión del usuario, básicamente. Recuerden, si yo actualizo, ya se vuelve a perder la información porque se está creando una nueva sesión. Entonces, bueno, como conclusiones finales, el Session State básicamente lo que te permite es almacenar y mantener valores dentro de unas variables mientras la sesión del usuario esté activa. Cada ventana o pestaña, cada pestaña que está apuntando a la aplicación va a tener sus propias variables de estado, sus propios valores en cada variable. Y si refrescamos la página o la pestaña, se va a crear una nueva sesión, por lo tanto las variables van a volver a su valor original, ¿ok? Y bueno, y si te gusta mi contenido y te gustaría ayudarme de alguna u otra forma, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de pago de Patreon pueden tener acceso a todos los códigos de los videos que voy subiendo y obviamente también me ayudan a mí para poder seguir trayendo este contenido y yo se lo agradezco un montonazo. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que gracias a Diego, Israel, Gustavo, Luis, Félix, Durán, Nahuel, Víctor, Nicolás, Gabriela, Fred, Roberto, Juan Carlos, Hassel, John, Luis, Anuar, Mr. Robin, Jocelyn, José Manuel, Maxwell, Erasmo, David, Pablo, Carlos, Isaac, Bustaro, Eduardo, IBBS, Alexis, Gary, Omar, Matías, José Luis, Irving, Marco, Oscar, Julio, José, Claudio, Hans, Denis, Víctor, Gustavo, Valeria, Adrián, J. Torres, Daniel, Nevis, Alberto y Diego Ángeles. Muchas gracias a todos ustedes. También agradecer a los miembros del canal, a Juan, Hernán, RFO, Lucas, Nacho, Lucía, Dimas, Maxi, Type, Claudio, Gonzalo, Joseph, Sebastián y Luis. Muchas gracias también a ustedes. Y también agradecer a los últimos cafecitos que me han dado en el canal, así que a Pérez Javier, Coffee Supporter y Naisui, muchas gracias también a ustedes. Y bueno, voy a dejar este video hasta acá, espero te haya gustado, te haya servido, nos vemos en el siguiente, un abrazo, que estés bien, chau chau.